For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. El tema este es una ficción de esta gente que ha perdido, porque dice que seguramente hay fraude, ¿no? Porque el tema es que dicen, no, ¿cómo es posible que si el 70% de la población rechazaba al MAS, ahora el 50% vote por él? O sea, digo, en su percepción de clase, siempre han asumido que somos mayoría para que el MAS se vaya, sin tomar en cuenta justo a la mayoría de este país. Por eso pueden declarar así. Estamos hablando de la crisis económica que está tocando fondo, que está queriendo obligar a tomar medidas neoliberales, que a través de este gobierno nos ha endeudado, nos ha dejado sin muchas posibilidades, las posibilidades que teníamos en un pasado inmediato, y que tienen un plan de emergencia hoy a través del MAS, por una parte. Segundo, el tema de una política de salud. La pandemia continúa, la pandemia ha sido utilizada políticamente, pero no se ha generado una política de salud, porque no existía preocupación por qué le pase a la mayoría de este país. Y hoy el MAS ha asumido también, o debe asumir como un reto importante, que junto al reto de enfrentar la pandemia es generar una política de salud universal para este país. En tercer lugar, yo creo que el tema urgente también es cómo sostienes un proceso. Ya estamos viendo que estamos naciendo con enemigos muy claramente identificados que van a intentar bloquear imposibilitar de que se tomen políticas y decisiones en este gobierno. Y por tanto necesitamos no solo la voluntad de la gente para sostener, sino también su repolitización. Significa esto que las dirigencias en este camino paralelo tienen que irse renovando, se tienen que fortalecer, porque siempre se ha intentado o se ha pensado de que es suficiente con que estemos en el gobierno, y se ha visto que no era suficiente hacer cosas o hacer obras si no existe conciencia de la gente sobre lo que van a defender. Y para defender tienen que tener una percepción del horizonte político sobre la que hay que trabajar y hay que construir con ellos. Por eso también estamos empujando el tema del poder popular como un eje importante que se debe construir. No basta tener el gobierno, hay que ver cómo lo descentralizamos para que el poder real esté en la gente.
MAS nunca ha sido un partido, para empezar, y peor todavía un eje monolítico. Y quizás el ser justamente tan diverso ha generado como que la debilidad de no fortalecer un eje de discusión. ¿Sí? Todos han participado desde su perspectiva, desde su visión, para construir un mundo alternativo al neoliberal. Pero a veces ya en construcción no es suficiente, en la medida en que a veces en este proceso de construcción de un gobierno progresista que hemos tenido, los ejes vuelven a ser el mercado capitalista y vuelven a ser llenar necesidades fundamentales de la gente, pero no el ir más allá del capitalismo. Y este es uno de los temas que de alguna manera la gestión del MAS y hoy mismo la posición del MAS frente a todos los demás, que justamente asumen que el MAS es el enemigo, ha permitido su unificación inicial respecto a un proceso de enfrentamiento con esta gente neoliberal y relacionada con los intereses imperiales. Pero esta diversidad todavía tiene un largo camino que recorrer. Es decir, si ha existido un líder fundamental que ha abierto el camino es Evo Morales, y era un líder necesario en medio de una izquierda que nunca tuvo raíces importantes en este país, más allá de cierta intelectualidad, nunca tuvo raíces reales con la gente. Entonces el MAS ha logrado atar y relacionar a los sectores populares con la dimensión política y la posibilidad de construir un poder alternativo. Y eso se ha relacionado con la presencia de Evo Morales como presidente. Y en esa perspectiva, en ese camino de estos casi 14 años, y bueno, Evo es líder mucho tiempo más antes, se ha construido el liderazgo como evismo, que ha sido más importante que el masismo en muchos sentidos. Y en ese caminar es que de alguna manera el liderazgo ha pesado mucho, y a veces mucho más que las decisiones del propio instrumento. Y ese ha sido un mal equilibrio en muchos momentos de nuestra historia. Por eso asumir que debemos tener una mirada autocrítica para no quedarnos con una mirada demasiado negativa, pero saber, como diríamos, no echar el niño con el agua sucia, como se dice. Asumir que tenemos grandes logros que este país nunca tuvo, pero asumir también de que hemos tenido que también como que recuperar muchos liderazgos del neoliberalismo, ideas del neoliberalismo, junto a la mirada comunitaria con la que buscábamos construir. Y en muchos casos esa mirada neoliberal ha ganado espacios. Y el tema del poder también ha ganado espacios como un tema más personal que colectivo. Por eso Evo sigue siendo importante. Evo tiene una opinión importante dentro del propio MAS como presidente del partido. Pero tanto él como el país asume que hay un binomio que es el que va a realizar la conducción del país, que tiene que tener el liderazgo para hacerlo, y que Evo no puede venir a disputar un liderazgo, sino a fortalecerlo. Si es que no queremos partirnos, si no queremos frustrar un proceso popular. Junto a eso está el tema de que los sectores populares han asumido que muchos sectores de clase media han como tomado decisiones que han hecho justamente que el proceso se dirija hacia
la restitución del mercado neoliberal en todo caso. Y esta sensación de la gente se convierte también en la demanda de que haya rotación, de que haya nuevos cuadros políticos, de que los mismos que ahora se han asilado o han escapado no sean los que nuevamente conduzcan, sino que el MAS es lo suficientemente grande como para tener cuadros técnicos y políticos que asuman las responsabilidades que el momento amerita. Entonces, creo que hoy tenemos un cuadro de unidad, pero también yo creo que amplio debate político que hay que abrirlo. Sería un sacrificio, una lucha inmensa, pero el pueblo ha confiado a las organizaciones sociales, al pueblo boliviano, quienes vamos a continuar con el proceso de cambio. El voto popular del pueblo boliviano es confianza del instrumento político, confianza de las organizaciones sociales, que hoy en día este proceso no se va a quedar y no se va a apagar, va a continuar muchos años. Por eso hoy en día los pueblos vamos a gobernarnos nosotros mismos. Por eso este voto del pueblo boliviano, valorar, felicitar. Por eso hoy en día esta fiesta democrática hoy día del movimiento socialismo con las organizaciones sociales, conjunto de la Central Obrera Boliviana, conjunto del Pacto de Unidad, conjunto de muchas organizaciones presentes de los 9 departamentos, representando su cultura, su contento, su felicidad, porque hoy en día va a volver una democracia igualitaria, una democracia participativa, una democracia para todos. Hoy en día las hombres y mujeres contentísimos para gobernar a la cabeza hermano Lucho y Hermino David.